Ya estamos con ustedes en esta segunda clase de pedagogía práctica. Estamos transitando la última materia del posgrado teológico ministerial y esta materia que hemos comenzado la clase pasada es pedagogía práctica. Pedagogía práctica. Estamos aprendiendo lo más aplicable de la pedagogía. Lo más aplicable de la pedagogía, sin lugar a dudas, tiene todo que ver con la pedagogía de nuestro Santo Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Así que ustedes que han leído ya las 36 primeras páginas del material de estudio, tienen que haber notado que en cada uno de los temas siempre la comparación es con nuestro Santo Maestro, con nuestro Señor Jesucristo, cómo Él enseñaba y aplicaba los métodos pedagógicos de la enseñanza en cada ocasión. Eso es lo que hemos visto en la clase pasada y hoy vamos a comenzar con el capítulo 3, tipos y métodos de predicaciones y de sesiones de enseñanza. Recuerden que hemos hecho una diferenciación conceptual entre lo que es la predicación y lo que es la enseñanza. La enseñanza, en nuestro caso, es la enseñanza bíblica. La predicación es la predicación del Evangelio, es la predicación del reino de Dios para que las personas conozcan a Jesucristo y acepten a Jesucristo en su corazón, se bauticen y entren así en el reino de Dios. Y la enseñanza, obviamente, es la enseñanza de las instrucciones bíblicas para la nueva vida en Cristo Jesús. Son dos cosas diferentes, la predicación por un lado y la enseñanza. La enseñanza es, en definitiva, el discipulado. Estamos entrenándonos para discipular de acuerdo a las instrucciones bíblicas, enseñando las instrucciones de Dios para que la vida de las personas en el reino de Dios dé en el blanco. Para que podamos presentarnos el día en que seamos llamados delante del trono de Dios, delante del tribunal de Cristo, con vestiduras blancas, con vestiduras de lino fino, limpio y resplandeciente. Así que ya sin más introducción, los dejo con Ada para que ella les empiece a transmitir las enseñanzas de este nuevo capítulo. Bien, antes de comenzar con el tema de hoy, quisiera recordarles que el libro de texto que ustedes tienen, el libro de esta materia que se llama Pedagogía Práctica, tiene dos secciones. La sección donde está, digamos, toda la parte teórica, que es lo que hemos venido viendo hasta ahora, y a partir de la página 119, ustedes van a ver que hay toda una sección con ejercicios prácticos, distintos tipos de ejercicios prácticos, porque entendemos que justamente la materia al llamarse pedagogía práctica, y como bien decía Horacio, estamos aprendiendo a armar, a elaborar, a ver qué características, qué condiciones debe cumplir tanto una predicación como también una enseñanza. Entonces es fundamental para esta materia la parte práctica, que obviamente por razones de tiempo y espacio nosotros no lo estamos haciendo grupalmente, pero sí ustedes deberían hacer esos ejercicios de forma individual. Y recordar también que es fundamental para cada uno de nosotros entender la responsabilidad que tenemos como portavoces de Dios. Nosotros estamos predicando o estamos enseñando las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, que es la Biblia. Esto es una gran responsabilidad porque decíamos que está impactando en la vida presente y también en la vida futura o en la vida eterna de las personas. Entonces, esto de enseñar a otros es una tarea que debe ser tomada con suma responsabilidad y conciencia, y diría yo, con temor de Dios. También es fundamental que, más allá de todas estas herramientas que estamos incorporando para hacer nuestra tarea de excelencia,
no debemos olvidar la necesidad imperiosa y fundamental y la dependencia que tenemos que tener del Espíritu Santo. En un doble aspecto, porque necesitamos al Espíritu Santo capacitándonos a nosotros, iluminándonos, mostrándonos la necesidad del público, la necesidad de la gente de la congregación, la necesidad de nuestros alumnos, para que justamente no podamos dar una enseñanza acorde a esas necesidades. Y necesitamos que también el Espíritu Santo esté obrando en el corazón de los oyentes. O sea que es doble la tarea que requerimos acá del Espíritu Santo. Trabajar primero en nosotros para poder dar la palabra justa, exacta, para poder ser esos eficaces portavoces de Dios, pero también para que Dios ablande los corazones, prepare esa tierra que son los corazones de las personas donde la semilla de la palabra de Dios va a caer, para que esa semilla pueda germinar y dar fruto al 100 por 1. Entonces sí, comenzando con el tema específico de hoy, vamos a adentrarnos en el capítulo 3 de esta materia y quisiera comenzar definiendo qué es un sermón. ¿Sí? Vamos ya a empezar a profundizar un poco más esto de qué es el sermón. Y es básicamente un sermón, es una enseñanza basada en la palabra de Dios y estéticamente arreglada que tiene la finalidad de persuadir e invita a la reflexión y a tomar una decisión. Entonces, está estéticamente arreglada, ¿por qué? Porque vamos a ver que tiene que ir cumpliendo distintas condiciones, requisitos, hay cosas que no podemos evitar y que tienen que estar presentes, por eso decimos que está estéticamente arreglada, ¿no? No es que escribo o preparo cualquier cosa de cualquier manera, tiene que estar bien arreglada y la finalidad es persuadir a las personas o invitarlas a la reflexión y a tomar una decisión. Siempre la finalidad del sermón va a ser, de alguna manera, confrontar a las personas para que las personas puedan tomar una decisión con respecto a qué tienen que cambiar, qué tienen que incorporar, si quieren o no aceptar a Dios en su corazón y a las instrucciones que nosotros les estamos compartiendo. También la predicación bíblica va de exposición doctrinal a instrucción para la vida. O sea, nosotros vamos en algunos puntos o en algunas ocasiones a compartir doctrina bíblica, que la doctrina es básicamente justamente el fundamento para nuestra fe, ¿no? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la fe? ¿Qué es el bautismo? Pero es importante que las personas entiendan que estamos transmitiéndoles instrucciones de vida, instrucciones de Dios para que su vida dé en el blanco, para que su vida pueda ser plena y totalmente coincidente con el plan de Dios para el ser humano. También los sermones no son solo para meramente informar a la gente, sino para conformar a la gente a imagen de Cristo. Por eso decía yo que debemos tener temor y temblor, ¿no? De la responsabilidad que esto implica, porque en definitiva el objetivo también de un sermón es conformar a las personas a la imagen de Cristo. Llegar a ser como Él fue, pensar como Él pensó, sentir como Él sintió, tener la compasión, la misericordia, el amor al prójimo que Él tuvo. Todas esas características de Jesús, en definitiva, van a estar relacionadas con esto de formar a la gente a la imagen de Cristo. Qué bueno es que podamos ir entendiendo de a poco, gradual, Vamos. Ada está siendo muy gradual para que vayamos entendiendo punto por punto lo que estamos hablando. Bien. Usualmente se ha clasificado a los sermones
en 3 formatos básicos. Y sabemos que la predicación del Evangelio del Reino de Dios, como también las clases de enseñanza bíblica, pueden adoptar múltiples formatos. Nosotros, al momento de preparar un sermón, podemos elegir entre estas 3 grandes categorías que a lo largo del tiempo se ha adoptado, ¿no?, para justamente elaborar un sermón. Hay 3 tipos, se los voy a mencionar y luego vamos a ir viendo cada uno de qué se trata. Tenemos el sermón o enseñanza textual. El siguiente tipo es el sermón o enseñanza expositivo. Y el siguiente tipo de sermón es el temático. ¿Cuál es o qué características tiene el sermón textual? Se limita a exponer y analizar un breve párrafo bíblico. Usualmente tomamos un texto bíblico desde un punto y aparte hasta el siguiente punto y aparte. Podemos decir, como su nombre lo indica, sermón textual. Textual viene de un texto o de texto, ¿no? Entonces, es el sermón basado en un solo texto bíblico. Los puntos principales de la estructura de este sermón provienen de un pasaje, pero los subpuntos y demás ideas pueden venir de otros pasajes. ¿Qué quiero decir con esto? Nos vamos a centrar en un solo texto bíblico. Si necesitamos, podemos recurrir a algún otro texto, pero no debemos olvidarnos que este texto bíblico o este tipo de predicación, la predicación textual, al ser un solo texto, es una predicación breve, Generalmente este tipo de sermón uno lo usa, lo utiliza o lo da cuando estamos predicando a personas no cristianas. Básicamente esta predicación se va a basar sobre las palabras y las ideas que encierran ese único texto. Por lo tanto, les dije, va a ser breve, va a ser enfocada y básicamente también, al ser dirigida a personas no cristianas con el objetivo de presentar el Evangelio o de presentar una verdad bíblica, la intención va a ser que ellos puedan recibir a Jesucristo. Y tengamos en mente también que si estamos hablándole o orientando este texto, esta predicación a personas nuevas, algo muy largo haría que no entiendan, harían que probablemente se aburran, que pierdan el hilo, no están acostumbrados a predicaciones extensas. Entonces, entendamos esto, ¿no?, que es básicamente dirigida a personas nuevas. Hay subtipos, digamos, dentro de esta predicación textual, repito, tomando un solo texto bíblico, se han hecho una subclasificación. O sea, dentro de este sermón textual podemos encontrar subtipos. Por ejemplo, hay una clasificación que habla de las enseñanzas o sermón textual hilativo. Hilativo viene de la palabra hilo. ¿Por qué? Porque sigue el orden del versículo palabra por palabra. Entonces tomamos este texto bíblico y prácticamente lo vamos a ir desmenuzando palabra por palabra. Tenemos también el sermón o enseñanza textual analítico. Sigue un orden diferente al orden de las palabras del texto. Se basa en la idea del versículo más que en el orden de las palabras. Entonces, en vez de desmenuzarlo palabra por palabra, acá yo voy a abordar el texto desde su concepto global o desde su idea global.
Tenemos también el sermón o enseñanza textual analítico invertido. Se basa en uno o dos versículos, obviamente, pero los analiza comenzando desde el final, palabra por palabra. El hilativo, dijimos, desmenuza palabra por palabra siguiendo el orden. Aquí es exactamente al revés. El analítico invertido comienza desde el final. Podríamos decir de atrás hacia adelante. Y por último, el sermón o enseñanza textual sintético, que desarrolla la idea central del versículo como un todo, sin subdividir las palabras del versículo, sino analizando la revelación espiritual total. Esto entonces con respecto al sermón o enseñanza textual. Vamos a ver el segundo tipo del que el que mencionamos al comienzo. El segundo tipo de sermón es el sermón o enseñanza expositivo. Aquí el sermón expositivo se basa en un pasaje bíblico más extenso. Podemos elegir, por ejemplo, una historia, ¿sí? Alguna historia bíblica, sea la historia, no sé, de David, de Saúl, de Sansón, una historia. Podemos elegir una parábola, alguna de las tantas parábolas que Jesús enseñó. Ustedes vieron en la materia anterior, ¿no?, que una de las formas predilectas de Jesús para predicar el Evangelio era justamente el uso de las parábolas. También puedo escoger un pasaje, un capítulo entero de algún libro, puedo escoger un salmo, ¿sí? En este caso entonces estamos hablando de un sermón expositivo. ¿Por qué el nombre expositivo? Justamente porque yo voy a exponer un tema de un pasaje mucho más extenso. Y los puntos o los subpuntos o ideas que se desarrollan van saliendo de los mismos versículos, en el orden en que se lee el párrafo. Proviene, como bien dije, de un solo pasaje, ¿no? Entonces puede ser un capítulo, puede ser una historia, puede ser un salmo, puede ser una parábola. El tercer tipo de sermón es el sermón temático. Como su nombre lo indica, temático viene de tema. Voy a usar este sermón cuando yo quiero desarrollar un tema específico. Por ejemplo, no sé, quiero hablar de el perdón, quiero hablar de la salvación, quiero hablar de el dar bíblico. ¿Bien? Ahí estoy hablando de un tema. Por lo tanto, este sermón, el sermón temático, se va a basar sobre un tema o un asunto, buscando los textos acerca de ese tema en los diferentes libros de la Biblia. Se usa mucho este tipo de sermón, el sermón temático, para explicar o para enseñar temas doctrinales. Hoy decíamos, ¿no? Temas doctrinales son aquellos temas en los cuales nuestra fe, nuestra creencia se basa. Entonces decíamos que temas doctrinales son la salvación, el bautismo, la fe, la gracia. Esta estructura, la estructura de este sermón, del sermón temático, es determinada por la lógica del tema en vez que por el texto, ¿sí? O sea, va a tener una gradualidad de acuerdo al tema que estemos desarrollando. La enseñanza temática nunca debe basarse en un solo pasaje bíblico, ¿eh? No es como el textual, donde dijimos solamente nos vamos a quedar en ese texto bíblico. Acá no podemos quedarnos con un solo texto bíblico. ¿Por qué? Porque un tema doctrinal es muy difícil que lo encontremos completamente en un solo texto bíblico. Por eso decimos, escogemos un tema, puede ser doctrinal o no, puede ser también un tema de la vida diaria, por ejemplo, el esforzarse, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, las deudas, ¿no? Estoy hablando de un tema y entonces en el sermón temático lo que hago es buscar
todos los pasajes o la mayor cantidad de pasajes bíblicos que sirvan como base para desarrollar este tema. Este sermón temático también presenta dos subtipos, que obviamente va a depender del gusto del predicador escoger uno u otro, ¿bien? Tenemos el temático doctrinal, donde se expone un asunto o tema apoyándose en los diversos textos bíblicos, pero seleccionando uno de ellos, ya sea un versículo o un par de versículos, y se lo trabaja y se vuelve reiteradamente a ese texto como texto central, que es el que muestra claramente esa revelación que queremos enseñar. Bien, entonces voy a ir a diversos textos bíblicos, pero siempre voy a volver a un texto o voy a ir repitiendo un texto que va a ser, digamos, el que usamos como base para esta enseñanza temática. Y tenemos las temáticas, los sermones o enseñanzas temáticos textuales, también desarrollan un tema o un tópico específico, pero se basa en un solo texto corto y a veces utilizando una palabra fuerza. Por ejemplo, fe, por ejemplo, gracia, por ejemplo, salvación. Aunque además se puede apoyar en otros textos, o se debe apoyar en otros textos, todo el sermón gira alrededor de una o unas pocas palabras de un solo versículo. Es decir, hay una palabra fuerte, que va a ser la palabra fuerte, que vamos a ir repitiendo, porque evidentemente esa es la palabra que nosotros queremos representar el tema en el que el alumno debería concentrarse. Muy bien. Habiendo dicho esto, voy a dar por visto el capítulo 3 y permítanme saltar a el capítulo 7 del libro. Esto está en la página 71 y voy a saltar hacia la página 71 porque quiero compartir con ustedes, para avanzar en nuestro estudio, el capítulo 7, está en la página, repito, 71, y aquí vamos a adentrarnos o vamos a profundizar en cuáles son las partes de un bosquejo. ¿Cuáles son las partes de un bosquejo? El bosquejo es fundamental para organizar la enseñanza o la predicación de un modo estructurado. Para la persona que va a predicar es fundamental la elaboración de un bosquejo. Lo primero que necesitamos hacer es entender que el bosquejo es algo así como la columna vertebral de nuestra enseñanza o predicación. Es lo que va a sostener el andamiaje de todo lo que nosotros vamos a enseñar. Podemos decir también que el bosquejo es un mapa que nos permite arribar exitosamente a la meta que nos planteamos. Es así, un mapa. ¿Vieron? Cuando los chicos juegan, bueno, a veces los grandes también jugamos, a la búsqueda del tesoro, ¿no? Vamos siguiendo ese mapa, las instrucciones de ese mapa, las pistas que nos va dando ese mapa para justamente poder hallar el tesoro. Bueno, acá es similar. Va a ser el mapa que nos va a permitir arribar a la perla de gran precio, que va a ser ese mensaje que nosotros estamos dando para impactar la vida, los corazones de las personas, para que el carácter de Cristo sea formado en ellas y para que las personas puedan tomar una decisión. Bien, todo bosquejo o predicación tiene 5 partes bien diferenciadas. Necesitamos que la predicación o la enseñanza contenga un tema
o un título. En realidad, ambas cosas. Necesitamos un tema, elegir un tema que querramos desarrollar y ponerle un título a este sermón. En segundo lugar, una vez que definimos el tema y el título, necesitamos detectar, ubicar cuál va a ser la lectura bíblica de fondo, porque nosotros sabemos que todos nuestros sermones y enseñanzas van a estar basados en la palabra de Dios. Entonces, ese tema que voy a desarrollar, ¿sobre qué texto bíblico me voy a fundar, texto o pasaje me voy a fundar para poder desarrollarlo? El tercer punto de todo bosquejo es establecer una introducción que va a servir para plantear el tema. Bien, voy a hacer una introducción al tema, básicamente para captar el interés y la atención de las personas que tenemos en la audiencia. El cuarto punto que debe contener todo bosquejo es el desarrollo del tema. Bien, esta va a ser la parte donde voy a desarrollar el tema que pretendo compartir, enseñar. Y por último, el quinto punto fundamental es la conclusión o el mensaje principal. La conclusión, en definitiva, va a ser qué mensaje estoy dejando. En lo posible, la conclusión debe siempre llevar una invitación a una decisión. Hoy hablábamos de esto, ¿no? La persona debe decidir si va a dejar de hacer algo o la persona debe decidir si va a comenzar a hacer algo, si va a cambiar algún hábito, alguna conducta. La primera clase decíamos, ¿no?, que el aprendizaje se da en el alumno y que nos damos cuenta que alguien aprendió cuando ha modificado su manera de hacer, de pensar, de resolver, de proceder. Entonces hay cambios que la persona debe decidir si los quiere hacer o no. Muy bien, con relación al bosquejo. Con relación al bosquejo vamos a... yo voy a cumplir la función de repasador. Repasador no es el que usan en el trapo que usan en la cocina para agarrar la sartén o la olla o la bandeja del horno, No, repasador en este caso es el que repasa. Me olvidé de decir una sola cosita, perdóname que te interrumpa, pero todos estos subpuntos los vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases en profundidad, ¿no? Cada una de las partes del bosquejo lo vamos a ir desarrollando. Perfecto. Entonces, tiene que quedarme memorizado esto, que no puede faltar en ningún sermón. Fíjense que la particularidad de lo que cómo lo está utilizando Ada, está utilizando la palabra sermón para incluir tanto la predicación del Evangelio como la enseñanza bíblica. Tanto la predicación del Evangelio como la enseñanza bíblica la está definiendo como sermón en general. Y estos 5 puntos tienen que estar presentes. Primero un tema, dice ella, y título. Ella toma esto porque es lo recomendable y es lo que uso yo. ¿Vieron? Yo tengo un tema, cada vez que los que me han escuchado predicar una o muchas veces, saben que yo voy a desarrollar un tema. Pero aparte, a cada enseñanza yo le pongo un título. Un título como si fuera el título de una película. Desarrollo un tema, es el desarrollo de toda la película, pero le pongo un título que sea un enganche, un elemento como publicitario, si ustedes quieren. Entonces, lo segundo es la lectura bíblica de fondo, que la lectura bíblica de fondo es muy, muy importante, que esté claramente definido. Nosotros eso lo tomamos de
Felipe con el etíope eunuco, que Ada lo va a explicar enseguida, pero es importante que tengamos una lectura de fondo. Ella va a explicar ahora cómo desarrollar cada uno de los puntos del sermón, pero lo que yo les quiero decir es que tengamos una sola lectura de doctrina. Muchos, lo he visto últimamente bastante, en gente que enseña y que predica, pasan más o menos, si tienen un sermón de hora y media, he visto a pasar hasta media hora con lecturas nomás. Lo he visto por televisión, les aviso, en algunos predicadores. Se pasan 20 minutos, media hora, hacen todas las lecturas primero y después dan la explicación. Yo les recomiendo que tengan un solo texto, si es textual, como explicó Ada, o un pasaje más amplio, pero si ese es positivo, pero un solo texto, una sola lectura central sobre un solo pasaje bíblico. Entonces, cómo usted va a plantear el tema es lo más importante de todo, porque es lo que Ada decía recién, que es lo que despierta el interés, lo que llama la atención para despertar el interés de la persona. Si estoy planteando el tema, plantear las dificultades por las que atraviesa la gente, atraviesa la sociedad, el pecado, lo que sea, pero hay que plantearlo. Entonces, de una manera tan interesante y sazonada con sal, con gracia y sazonada con sal, que atrape la atención, que la gente quiera seguir escuchando. Ahora, ¿de qué va a hablar este hombre? ¿Qué va a decir con relación a todo este lío que ha planteado? Porque en definitiva, la introducción para dejar planteado el tema es plantear el gran problema a resolver. El gran problema a resolver. Y después sí, el desarrollo del tema y la conclusión o mensaje principal. Normalmente cuando oramos y le pedimos a Dios una palabra para hacer una predicación, lo que nos da a Dios no es ni la introducción ni el desarrollo del tema. Y usted se está predicando una hora y en la hora está 50 minutos entre la introducción y el desarrollo del tema y probablemente 5 a 10 minutos con la conclusión. Sin embargo, lo que el Espíritu Santo te va a revelar siempre es el texto, la lectura bíblica, la palabra de Dios y la conclusión. O sea, el mensaje que tenés que dejarle a la persona. El resto es de elaboración propia. Vas a tener que elaborar toda la introducción lo suficientemente interesante como para que la gente quede enganchada y el desarrollo como para hacer todo el planteamiento para después dar el mensaje principal dice Ada, con la invitación a una decisión. Si nosotros no invitamos a una decisión, es un discurso. Es un discurso, es un soliloquio, un monólogo. Realmente no es, y ni siquiera deja mensaje. Porque un mensaje siempre contiene una acción a realizar. ¿Qué nos está pidiendo Dios que hagamos? Lo dijo Ada, que cambiemos de pensamiento, que cambiemos de actitud, cambiemos de sentimiento, que dejemos de hacer algo o que hagamos algo nuevo. Entonces, muy importante que ustedes, ahí se los voy a poner en la pantalla, grandote lo voy a poner en la pantalla, a ver, grandote, para que usted vea las partes del bosquejo, para que usted vea y tome nota de las partes del bosquejo. Bien, es también sumamente importante elaborar un bosquejo porque si no tenemos un plan estructurado a priori, lo más probable que nos pase es que no sigamos un hilo conductor. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se ponen a hacer una predicación o una enseñanza y no siguen un hilo conductor? Hablan de 10 temas a la vez, se van por las ramas, se van del tema y nunca vuelven al tema. Entonces nos perdemos de tener un hilo conductor. Esto obviamente confunde al oyente, desorienta al expositor, porque justamente el que está hablando no sabe ni para dónde se fue, ni sabe cómo volver. Desarticulamos
lo que deseamos transmitir y sobre todo corremos el riesgo, es muy probable, que aparezcan conclusiones en el camino antes de que quede desarrollado el tema que habíamos planteado. Es decir, no ponemos la conclusión en el lugar que la conclusión tiene que ir. Empezamos a mezclar todo, no seguimos un hilo conductor y probablemente lo que yo digo, ¿vieron cuando uno ve una película? Te anticipan el final de la película antes de que la película termine. Obviamente, recién Horacio comentaba la importancia de tener una lectura bíblica de fondo. Nosotros solamente enseñamos palabra de Dios. Y nos basamos en el texto que Horacio comentaba de Felipe, ese está en Hechos 8:35, y dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Dios. Esta es la historia de Felipe y el etíope, cuando él sube al carruaje y se pone a explicarle, ¿no?, al etíope, y lo hace como dice acá, Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, es decir, desde el pasaje que el etíope había leído, pero que él reconoció no entender, entonces partiendo de la escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Siempre para anunciar el Evangelio, la buena noticia, para anunciar el reino y las características, ¿no?, de ese reino y los requisitos de ese reino, siempre vamos a partir del texto bíblico. Obviamente, ustedes me van a decir, es mucho trabajo. Sí, es un verdadero trabajo armar un bosquejo, implica tiempo, implica esfuerzo mental, implica oración, implica estudio adicional, porque hay veces que nos ponemos a preparar un tema y vemos que necesitamos más información, así que nosotros mismos estudiamos, ¿no?, sobre el tema que estamos escogiendo hablar. La Biblia enseña que todo siervo de Dios debe reunir dos condiciones en su actividad de servicio en el reino. Una es la integridad de su corazón, la integridad del corazón. Y otra es la pericia de sus manos. Y pericia viene de perito, ¿no?, de una persona experta, de una persona conocedora. Hábil. Una persona hábil, bien, tiene que ver también con eso. ¿Y qué dice el Salmo 78, versículo 72, hablando de David, el rey David, ¿no?, este gran rey de Israel? Dice sobre David este salmo: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Es tan importante lo uno como lo otro, porque no podemos servir a Dios sin pericia, sin habilidad, sin destreza, sin conocimiento, y esta pericia obviamente se adquiere a través de la capacitación. Por eso las dos cosas son fundamentales. La integridad de corazón, esa integridad nos va a permitir no ser de una manera, de una única manera, coincidir entre lo que decimos, lo que enseñamos, lo que pensamos, y la pericia es tener la capacidad para llevar adelante esta predicación o enseñanza. Ahora bien, todo buen sermón requiere estos 4 elementos, conceptos que no pueden faltar. Así como el bosquejo, recién vimos que tiene 5 puntos que son fundamentales, que no pueden faltar, que no pueden intercambiarse, cuyo orden no se puede alterar. Los buenos sermones también tienen que tener estas 4 características. Y ellas son:
la unidad, el orden lógico, la proporción y la progresión. Se los repito, los tienen allí en pantalla. Unidad, orden lógico, proporción y progresión. Vamos a ver de qué se trata cada una. Unidad. ¿De cuántas cosas trata un sermón? Un sermón trata de una sola cosa, trata de un solo tema. ¿Por qué entonces la unidad? La unidad es necesaria porque el predicador necesita enfocarse. Un predicador sin la disciplina de la unidad temática va a ir de un lugar a otro sin ton ni son. La unidad puede parecer una atadura, pero en realidad libera al predicador de quedar atrapado en el laberinto que él mismo se genera cuando no tiene en claro cuál es el tema que quiere abordar. Por otro lado, también la unidad sirve porque los oyentes necesitan enfocarse. Los sermones son para oyentes y no para lectores. Esto es una gran diferencia. O sea, cuando nosotros estamos presentando un sermón, lo estamos haciendo de manera oral. No es lo mismo que alguien que lee, cuya concentración es totalmente diferente. Acá nosotros estamos dándolo oralmente. Y ustedes recuerden que lo que se recibe oralmente cuesta mucho más retenerlo. ¿Bien? Si el sermón no tiene unidad, el oyente estará perdido. El siguiente elemento, dijimos, que no puede faltar, es el orden lógico. Entonces, unidad, hablar de un solo tema. Orden lógico. Cada subdivisión, cada subpunto del sermón, cada uno de los pensamientos y de los razonamientos que se van a desarrollar, debe tener su momento oportuno de aparición. Su momento oportuno de aparición. Estamos hablando justamente de orden, ¿no? De orden lógico. Ya vimos hace un rato que en los tipos de sermones, según la estructura, las diversas formas en que puede tener un orden lógico de desarrollo de contenido, dijimos que podía ser el textual, el temático, de orden directo, de orden inverso, pero el orden que hayamos elegido será coherente en todo el desarrollo de la exposición. O sea, este orden lógico va a ir de la mano del tipo de sermón que elegimos, si es textual, si es expositivo o si es temático. Yo no puedo mezclar, pasar de uno al otro en el mismo sermón. Por eso digo que elijo el que quiero, pero ese orden que hayamos elegido, ese tipo de sermón y ese orden que hayamos elegido, debe ser coherente a lo largo de todo el desarrollo de la exposición. Voy a mantener ese orden, esa estructura, hasta el final. El siguiente punto, del que también necesitamos tener en cuenta, es la proporción. Proporción significa que cada subtema, cada pensamiento, cada razonamiento, tendrán una dedicación de tiempo proporcional adecuado. ¿Está? O sea, si vamos, por ejemplo, a la estructura del sermón, la introducción va a llevar un tiempo, el desarrollo va a llevar un tiempo y la conclusión va a llevar un tiempo. Acá es lo mismo, ese tiempo tiene que ser proporcional. Horacio mencionaba, normalmente la conclusión se lleva entre 5 y 10 minutos. Si yo me dedico demasiado tiempo a la introducción y al desarrollo, probablemente no me quede el tiempo suficiente para plantear la conclusión de manera adecuada. Acá entonces estamos hablando de lo mismo, ¿no? La proporción básicamente tiene que ver con esto, con la administración del tiempo de la exposición. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Es imposible lograr una distribución matemáticamente igual para todos los puntos,
pero debemos prestar atención y tratar de controlar y de cuidar que haya una proporción de tiempo en todo el desarrollo del sermón, es decir, en cada uno de los puntos o subpuntos que vamos a plantear en nuestra enseñanza. Y por último, no puede faltar la progresión. Progresión viene de progresivo. Progresión es gradualidad ascendente. ¿Ascendente a qué? Hacia el punto culminante de la enseñanza o hacia el punto culminante del conocimiento. La progresión siempre debe ser constructivista, es decir, partimos de lo que la gente ya conoce para ir agregando conocimiento y sobre el conocimiento previo continuamos edificando más hasta llegar al clímax de la conclusión. Entonces vamos construyendo, establecemos un fundamento, luego agregamos más información, luego agregamos más información. Esto es constructivista, esto es progresivo. Nosotros decíamos que nuestras enseñanzas siempre o procuramos que sean constructivistas, ¿no? Partiendo de lo más conocido a lo menos conocido. En los sermones, la progresión debe buscar un clímax que permita al predicador efectuar un llamado, una invitación de fuerza convocante, ya que los objetivos son esencialmente de movilizar decisiones y voluntades para la aplicación en la vida diaria. Entonces, a modo de cierre de este punto, repito, unidad, orden lógico, proporción y progresión. Es fundamental que estos elementos no estén ausentes. Habiendo planteado estos elementos, habiendo planteado la estructura del sermón y habiendo planteado estos elementos que no pueden estar ausentes en una predicación o una enseñanza, les quiero dejar como tarea extra en la página 121 y 122 del libro. Hay un trabajo práctico que es el número 3. Trabajo práctico número 3, ustedes lo tienen en su libro de texto, página 121 y 122. Ese trabajo práctico sería muy necesario, muy importante que lo puedan hacer. Justamente van a practicar esto que vimos. Ustedes tienen ahí 3 modelos de párrafos o de enseñanzas y en esos 3 modelos ustedes tienen que analizar justamente si se cumplen estos requisitos. El requisito de unidad, proporción, progresión, que estuvimos viendo recién. Qué bueno. Ese trabajo práctico adicional que les mencionaba, por supuesto no es para que lo envíen, no es para entregarlo, es exclusivamente para ustedes. No es para enviarlo, sino que es como para practicar. Nada más que para practicar. Es muy importante estos puntos que Ada acaba de mencionar. Son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque los que tienen que tener pericia son los maestros. Que tienen que tener habilidad son los maestros, son los pedagogos. Son los que van a enseñar las técnicas de la didáctica correcta para el correcto, la correcta transmisión de los conocimientos, la construcción de los conocimientos en el que está aprendiendo. La gente no tiene pericia. Los alumnos son alumnos por eso, los discípulos son discípulos justamente por eso, porque están aprendiendo. La palabra alumno, discípulo, aprendiz, educando,
estudiante implica que de ese lado están sentadas las personas que están aprendiendo. Por lo tanto, si nosotros no tenemos en cuenta, pero en cuenta con mucha atención estos principios que acaba de enseñar Ada, vamos a hacerle una ensalada rusa en la cabeza de las personas y las personas no van a aprender nada. No es que no van a entender, sí van a entender porque le enseñamos en el mismo idioma que ellos hablan. Entonces van a entender las frases, van a entender, pero no van a aprender. ¿Por qué no van a aprender? Por ejemplo, porque no tenemos unidad en lo que le estamos enseñando. Entonces le vamos a hablar, por ejemplo, de la fe. Y por el camino le salimos hablando del arrepentimiento. Y por el camino le salimos hablando de la oración. Y por el camino le salimos dando testimonio de cuando nosotros fuimos a Europa y una vieja se cayó delante nuestro. Y nosotros fuimos tan buenos que la levantamos y le sacudimos las rodillas que se le habían llenado de tierra. No tiene nada que ver. Y a veces vemos sermones que por no tener bosquejo, por no haber sido preparados adecuadamente, se mezclan permanentemente los temas. Se hablan de 10 temas simultáneamente. La gente no puede aprender ninguno de los 10 porque no puede aprender 10. Entonces, o 10 o 0. Los 10 no lo puede aprender, la alternativa es 0. La única manera de que la gente aprenda es que nos enfoquemos en un tema, que tengamos realmente una unidad, un orden. El problema no es de la gente que no aprende, el problema es nuestro, que no tenemos el modelo de Jesucristo como maestro. No aprendimos de Jesucristo su pedagogía. Entonces hablamos de 10 temas simultáneamente. No. Miren las parábolas. ¿De cuántos temas hablan las parábolas? De uno solo. Uno solo. Pero no se van por las ramas y hablan y empiezan a dar testimonio que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. De a un tema, respetando este orden que acaba de mencionar Ada. Es muy importante, repasen ese capítulo 7 nuevamente porque nos va a perfeccionar, nos va a dar esa pericia, esa habilidad que hablaba Ada recién. Bien. Quisiera ahora comenzar con un tema que está desarrollado en el capítulo 5 del libro. Vamos a abordar el capítulo 5, página 55 del libro de texto, donde desarrollamos el concepto de cómo establecer los objetivos del sermón o enseñanza. ¿Cómo establecer objetivos? Recuerdan que en la clase anterior estuvimos viendo de ciertas preguntas que teníamos que hacer antes de comenzar a elaborar un bosquejo o antes de comenzar a elaborar o a preparar una enseñanza. Habíamos visto dónde la vamos a dar, cómo, qué recursos contamos, quién es nuestra audiencia, cuál es el nivel de conocimiento, el ambiente sociocultural, etc. Bien, ahora también necesitamos establecer objetivos, ¿sí? Objetivos. ¿Qué objetivos quiero lograr con esto que voy a enseñar? Cada enseñanza y cada predicación debe tener un objetivo general o propósito básico y algunos objetivos específicos llamados también propósitos particulares. Entonces, toda enseñanza va a tener objetivo general y objetivo específico. General y específico. Obviamente, el general, ¿sí?, va a tener que ver con el objetivo de que las personas conozcan a Dios, aprendan a hacer su voluntad, conozcan sus instrucciones. Ese siempre va a ser el objetivo general de toda enseñanza o de toda predicación. El objetivo general lo podemos resumir en que las personas conozcan a Dios, conozcan quién es, qué piensa, qué le agrada, qué le desagrada y aprendan a hacer su voluntad, no aprendan a descubrir cuáles son sus instrucciones y a ponerlas por obra. Fijar objetivos es definir qué pensamientos o conductas nuevas
queremos que logre el discípulo al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cuando fijo objetivo es qué pensamiento nuevo o qué conducta nueva va a lograr nuestra audiencia, nuestros discípulos o nuestros alumnos con esto que yo estoy enseñando. Los objetivos bien definidos son una guía que permite determinar qué tema voy a seleccionar y también qué texto bíblico voy a utilizar. Si yo sé lo que quiero lograr, ¿no es cierto? Si yo sé qué quiero lograr en la persona, entonces voy a saber, me va a ser más fácil escoger el tema para lograr ese objetivo y me va a ser más fácil escoger el texto bíblico para lograr ese objetivo. Y esto también es muy importante aprender a ponernos en el lugar de nuestra audiencia, porque si las personas encuentran que lo que estamos hablando no tiene nada que ver con su vida, no tiene nada que ver con sus problemas, no tiene nada que ver con sus tentaciones, ni con el sufrimiento que las personas experimentan en la vida diaria, la persona va a decir, ¿para qué me sirve esto que me está dando? Por eso yo una vez supe decirle a una pastora joven que me decía, a mí no me gusta enseñar o predicar en público, me da vergüenza, tengo miedo de trabarme o de equivocarme. Y yo le dije, mira, hay algo muy importante, esto no se trata de nosotros, se trata de Dios y se trata de las personas. Si yo doy una hermosa exposición que no tiene una aplicación real en la vida de las personas, automáticamente cuando termine nuestra brillante exposición, la persona se va a olvidar absolutamente de todo. Por eso digo que no se trata de mí, no se trata de que lucirme de cuánto yo sé de doctrina, de cuánto yo sé de hermenéutica, de cuánto yo sé de homilética. No, 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 se trata de las personas. Primero de Dios, porque nosotros somos portavoces de Dios y va a depender de cómo nosotros transmitamos ese mensaje, el resultado que genere en la vida de las personas, qué decisión va a tomar, a qué conclusión va a arribar. Entonces, fundamental esto de fijar objetivos, ¿no? Es fijar objetivos generales y específicos. Entonces vamos a ver ahora, hay 6 tipos de objetivos generales que siempre vamos a tratar de lograr. 6 tipos de objetivos generales. Dijimos, como el más general de todo, ya dijimos, la presentación de Dios, ¿no? El mensaje de Dios. Ahora, ¿cuáles serían o cuáles son estos objetivos generales? Son 6, dije, y vamos a ver brevemente de qué se trata cada uno. El objetivo evangelístico, como su nombre lo indica, tiene que ver con la presentación del Evangelio, dar a conocer el reino de Dios. El objetivo evangelístico es cuando nuestra predicación tiene por objeto que las personas conozcan a Dios, que puedan regresar a Dios, que puedan reconciliarse con Dios y que puedan recibir a Cristo en su corazón. Ahí tengo un ejemplo de un texto bíblico que está en Hechos, es un pasaje, Hechos 26 del 15 al 18. Aquí es el apóstol Pablo, es una porción de la conversión del apóstol Pablo, y dice lo siguiente, Hechos 26 del 15 al 18. Yo dije entonces, dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz,
de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos en este pasaje los objetivos que Pablo recibió directamente de Dios para toda su obra. Acá Dios claramente le dijo, ¿para qué te estoy enviando? ¿Para qué te... Perdón, Jesús le dice, ¿para qué te estoy llamando y a qué te estoy enviando? Le dio su objetivo ministerial, podríamos decir, para que abran los ojos de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y para que reciban herencia entre los santificados por la fe en Cristo. Entonces, vemos acá claramente, ¿no? Objetivos evangelísticos. Yo puedo, con mi enseñanza, con mi predicación, estar planteándome objetivos evangelísticos. Los siguientes objetivos que puedo buscar son objetivos doctrinales. Sin conocimiento de la revelación de la palabra de Dios, no se puede lograr una madurez espiritual ni una vida que cumpla el propósito para el cual Dios la dio. Debemos despejarnos de la idea religiosa de que madurez en el carácter del cristiano viene por la obra milagrosa del Espíritu Santo. Debemos entender que la madurez viene por el conocimiento de las instrucciones de Dios contenidas en la Biblia y obviamente su posterior puesta en práctica. Entonces, cuando el objetivo es doctrinal, estoy justamente tratando de enseñar algún tema doctrinal, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona entienda sobre qué está basada su fe, sobre qué está basada su creencia. Entonces puedo perseguir objetivos doctrinales. Mi objetivo hoy es hablar de la fe. Mi objetivo es hoy hablar del bautismo. Mi objetivo es hablar de salvación. Mi objetivo es hablar de gracia. Todos esos son temas doctrinales y bueno, tantos otros que sabemos que hay, ¿no? O que a ustedes en este momento se le pueda venir a la mente. Otro objetivo que puedo perseguir con la enseñanza o la predicación son los objetivos éticos. Los objetivos éticos están relacionados con las relaciones horizontales entre los seres humanos. Está relacionado con justamente relaciones entre un hermano y otro, dentro de la iglesia, por ejemplo, o como, por ejemplo, llevarse con su esposa, cómo llevarnos con los hijos, cómo ser como ciudadanos, cómo ser como padres de familia, cómo ser como madre, en fin, está relacionado a esto, ¿no? Los objetivos éticos se tratan, apuntan a esto, a las relaciones humanas. Por eso decimos relaciones horizontales. Dentro de los objetivos éticos, no sé, podemos hablar, no sé, del perdón, de cómo, de qué manera hablamos, podemos hablar de solidaridad, podemos hablar de la ayuda mutua. Bien, ¿ven? Estamos hablando de relaciones con un otro que está a mi mismo nivel. A eso se los llama o se los conoce como objetivos éticos. Hablando del tema ético, sabemos que vivimos en un tiempo de total relatividad y de subjetividad frente a las grandes definiciones del ser humano, ¿no? Hoy es todo muy subjetivo y relativo. Para el mundo en general todo es relativo. No hay verdades absolutas. Por lo tanto, al no haber verdades absolutas, cada uno cree tener su propia verdad y por lo tanto esa verdad que cada uno tiene se va a transformar en absoluta para su vida. Por este motivo es que es imprescindible
enseñar estos valores éticos contenidos en las Sagradas Escrituras, porque son principios que nunca cambiarán. Esto de el perdón, el trato con el prójimo, la consideración, la ayuda al necesitado, el socorro a los excluidos sociales. Para las personas puede ser relativo, los pueden cambiar según su conveniencia, según su manera de pensar, según su estado de ánimo, mientras que para nosotras sabemos, ¿no?, que la palabra de Dios es una verdad absoluta y esos principios éticos revelados allí son inmutables, no cambian, no pasan de moda, no dependen ni de un estado de ánimo, de una conveniencia, de una convicción que hoy tengo y que mañana no, son inmutables estos principios. Bien, el cuarto tipo de objetivos que podemos plantearnos en una enseñanza, una predicación, son objetivos de funcionamiento. Básicamente los de funcionamiento están relacionados ¿con qué? Con el funcionamiento de la iglesia. Por lo tanto, van a ir de la mano de los dones del Espíritu. Ahí nosotros vamos probablemente a procurar que las personas descubran, ¿no?, esos dones, qué dones tienen. Sabemos que las personas tienen dones naturales y dones espirituales. Tanto los dones naturales, como puede ser una habilidad para la música, los dones naturales pueden ser habilidades para hacer cosas manuales. Entonces, tanto los dones naturales como los dones espirituales, ¿sí?, tienen por objetivo ponerlos al servicio de los otros. Dios nos da los dones justamente para la edificación mutua, ¿no?, para edificarnos mutuamente. Entonces, estos objetivos, los objetivos de funcionamiento dentro de la iglesia, se pueden estimular enseñando las historias bíblicas de quienes aceptaron o no aceptaron el llamado al servicio. Tenemos muchas historias bíblicas, hay muchos personajes bíblicos que podemos utilizar para destacar quiénes aceptaron el llamado, quiénes reconocieron sus dones y quiénes no. Ese talento recibido por Dios, si fueron capaces de multiplicarlo o si lo que hicieron fue enterrarlo. Objetivo de funcionamiento, entonces, funcionamiento de la iglesia. El quinto objetivo que podemos perseguir son objetivos de santidad. Y acá hablamos de una relación vertical. Vieron que dije que los objetivos éticos son objetivos horizontales, porque tiene que ver con otros. Acá, cuando hablamos de santidad, tiene que ver entre yo y Dios. Por eso hablo de una relación vertical. Estos propósitos de santidad, es decir, de saber vivir como personas que han sido apartadas para Dios, enfatizan nuestra relación vertical en la comunión del creyente con Dios. ¿Sí? Ejemplo de santidad, de perseguir un objetivo de santidad. Y bueno, puedo hablar de ser un adorador, que es la adoración, está relacionado entre mi persona y Dios. Puedo perseguir un objetivo de santidad al hablar de la oración. Puedo perseguir un objetivo de santidad a través del estudio y la meditación de las Escrituras. ¿Ven? Todo tiene que ver entre la persona y Dios. Y el último de los objetivos que puedo plantearme como objetivo general a lograr son los objetivos de exhortación. Entendiendo que exhortación no es retar a nadie, sino que exhortación es estímulo y aliento para alcanzar los objetivos de Dios para la vida de cada uno. Es decir,
para que nuestra vida dé en el blanco, y esto es una tarea fundamental de los miembros del cuerpo de Cristo que se edifican mutuamente. La manera de realizar esta función de exhortación, también se debe enseñar. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia entre ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense que acá habla de unos a otros, de edificarse mutuamente, enseñarse mutuamente, exhortarse mutuamente. Todo aquel que es portador de la palabra de Dios tiene que aprender a animar y ayudar a los otros que estén pasando por dificultades, por pruebas o por aflicción. Fundamentalmente a eso apunta, ¿sí? A eso apunta la exhortación. Hablamos ahora de objetivos específicos. Es muy breve lo que voy a decir de objetivos específicos para ir redondeando esta clase que ha sido intensa, donde hemos visto muchos conceptos, donde es fundamental que le presten atención a todo lo que hemos estado viendo en el día de hoy. Hablamos de objetivos generales, repito, los evangelísticos, doctrinales, éticos, de funcionamiento, de santidad y de exhortación. Y los específicos son generalmente más usados en la enseñanza que en la predicación. Por eso se los voy a mencionar brevemente, pero no quiero dejar de que entiendan de qué se trata. Siempre los objetivos específicos tienen que ver con tres áreas que trabajamos el aprendizaje y son el área del pensamiento, ¿sí? O el área llamada también intelectual, conceptual, mental. Entonces, el área del pensamiento. También trabajamos el área del procedimiento, es decir, de habilidades que pueden adquirirse o de acciones que se pueden hacer. Y la tercera área es el área de las actitudes, de los valores y de las normas. Por lo tanto, entonces, estos objetivos específicos normalmente se llaman de la siguiente manera. Se los llama objetivos conceptuales cuando lo que queremos lograr es que esté relacionado con que la persona incorpore algo nuevo que antes no sabía. Por eso se da en el área del intelecto, en el área mental, en el área del pensamiento. A eso se los llaman objetivos conceptuales. Luego tenemos los objetivos procedimentales, que tienen que ver con acciones a hacer o habilidades a incorporar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el área de taller, los chicos en la escuela secundaria que aprenden, ¿no?, cómo manejar ciertas herramientas, cómo manejar ciertas maquinarias. Se me ocurre también el área del deporte, tiene que ver con habilidades o destrezas físicas para realizar un deporte. En la iglesia probablemente lo podamos relacionar con enseñarles cómo estudiar la Biblia, por ejemplo. Es un objetivo procedimental. Cómo estudiar, desde dónde empezar, cómo estudiar por capítulo, por versículo, cuántos capítulos, qué libros, si empezar por el Nuevo Testamento, si empezar como Juan, como nos enseñaron desde tanto tiempo, enseñarle que a estudiar un libro no se empieza por la mitad del libro, sino que se empieza por el principio, es enseñarle algo procedimental, ¿no? Entonces, podemos enseñarle eso, yo me he tomado mucho tiempo, tanto cuando pastoreábamos en Estados Unidos como en Buenos Aires o acá en Córdoba,
con discípulos que los estaba preparando para que sean maestros de grupo de evangelismo y discipulado, de llevarlos conmigo y acompañarlos y enseñarles cómo hablarle a las personas, cómo enseñarles, estar al lado de ellos, primero hacerlos en conjunto y después ir dejándolos para que lo empiecen a hacer solos, ir enseñándoles a mirar a la gente a los ojos, a escuchar a las personas, etc. Esto que está enseñando Ada hoy entra dentro de los objetivos procedimentales de esta materia. Bien. Cuando realizamos la planificación de una clase, o por ahí puede ser que, por ejemplo, si somos maestros de escuela bíblica, tengamos la posibilidad de planificar las actividades o las enseñanzas de todo el año, siempre se debe establecer los objetivos a lograr en esas 3 áreas, porque la enseñanza deberá dejar en el alumno un conocimiento intelectual nuevo, algo nuevo que antes no sabía, pero también debe dejar una nueva forma de hacer las cosas, tiene que ver con lo procedimental, y una nueva forma de valorar las instrucciones de Dios, que tiene que ver con los objetivos actitudinales. Bien, siempre tienen que estar presentes estos 3 objetivos específicos. O sea, los generales dijimos que podían ser uno de los 6. Yo puedo elegir uno de los 6 por cada enseñanza. Mientras que estos objetivos específicos siempre tienen que estar presentes los 3. No es elijo uno o elijo otro, no. Los 3 van de la mano. Los 3 podríamos decir que se complementan. Los 3 son necesarios. Y lo último que quiero decir con respecto a los objetivos es que siempre se expresan mediante la utilización de un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo que va a describir exactamente qué es lo que queremos que logre el alumno al finalizar la enseñanza. Por ejemplo, podemos decir, ejemplo de esto, ¿no? De cómo plantearlo en modo infinitivo. Conocer, que el alumno conocer, comprender, definir, recordar, reconocer, parafrasear, comparar, identificar, clasificar, analizar, sintetizar, diseñar, desarrollar, producir, construir, etcétera, etcétera. Fíjense, ¿no? La cantidad de verbos que utilicé, bueno, son ejemplo de esto, ¿no? De cómo plantearlos de manera imperativa. ¿Algo más para agregar? Qué bueno eso, porque cuando estábamos haciendo el profesorado allí en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, a mí se me rompía la cabeza con todo esto, con los objetivos. Y recuerdo que en esos años que estuvimos estudiando, haciendo ese profesorado, íbamos los dos a estudiar, lo que nos daban es muchos trabajos prácticos. Muchos. Tuvimos que presentar unos trabajos prácticos enormes. Muchas planificaciones. Muchas planificaciones. Bueno, planifique el aprendizaje, la enseñanza-aprendizaje, con los objetivos. Entonces, objetivos conceptuales, objetivos procedimentales y objetivos actitudinales. Y meta a escribir planillas y planillas y planillas para presentárselo a los profesores. Objetivos conceptuales, de pensamientos, de conceptos, mental e intelectual, de pensamiento, de conceptos. Claro, es lo nuevo que va a aprender. Lo que va a aprender, pero conceptualmente, o sea, lo que va a aprender mentalmente, mentalmente. Y después, los procedimentales, ¿cómo los va a aplicar esos conocimientos? Porque un conocimiento que no se aplica, ¿para qué sirve? Yo sé que después del último planeta está Plutón, que es el último. Qué lindo, qué interesante. ¿Usted se acuerda todos los días de Plutón? Yo la verdad que si no lo menciono ahora, debe ser no sé cuántos años
que ni pienso que existe el planeta Plutón, debe ser de que lo estudié en los libros cuando iba a la escuela. Entonces, ¿para qué me sirve el objetivo conceptual si no lo puedo aplicar? ¿Ve? Entonces, el primer objetivo es conceptual, qué es lo que entra en mi cabeza. Y segundo, cómo aplico. ¿Cuáles son los procedimientos para aplicar ese concepto? Procedimientos para aplicar ese concepto. ¿Qué habilidades tengo que aprender? ¿Qué habilidades para aplicar ese conocimiento? Y finalmente, actitudinales es qué valores, qué actitudes, qué normas, qué actitudes va a incorporar ese conocimiento nuevo a mi vida. ¿Va a cambiar mis actitudes? ¿Va a cambiar mi manera de ser? ¿Me va a transformar? Porque estamos hablando de todo esto de conversión. Nosotros predicamos el Evangelio para convertir. Ahora, ¿predicamos el Evangelio para convertir o hay algo más? ¿La enseñanza no será también, no estará también alineada con ese proceso de conversión? ¿O la conversión es solamente hacer una oración? Porque yo veo a Pablo cuando se convierte, y el pasaje que leyó Ada, creo que menciona 2 veces en ese pasaje la palabra conversión, o el verbo convertir. 2 veces creo lo menciona, y no fue nada más que se cayó del caballo y conoció a Jesús. No solamente eso, se cayó del caballo, sí. ¿Le habló Jesucristo? Sí. Pero él le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres y qué quieres que haga? Y Jesucristo le dijo, entra en la ciudad y se te va a indicar lo que tienes que hacer. Ahora resulta que lo que se le indicó no solamente se lo indicó a Ananías lo que tenía que hacer, sino que tuvo 3 años estudiando el Evangelio, estudiando la palabra de Dios, estudiando la correcta interpretación de la Torá, a pesar de que era un rabino fariseo, un rabino que conocía la Torá desde niño y que había estudiado a los pies del maestro Gamaliel y tuvo que estar 3 años estudiando. Es muy interesante que la conversión no es solamente hacer una oración de arrepentimiento, sino que la conversión es un proceso que hay que aprender. Y nosotros, como pastores y maestros de la palabra de Dios, tenemos que enseñarle a las personas que vienen a Cristo, abren su corazón al mensaje del Evangelio, le tenemos que enseñar ese proceso para que se conviertan. Personas que se han convertido a Dios para que aprendan a vivir en esa nueva vida que Dios les ha dado a través de la fe en Jesucristo. Y enseñarles con técnica. No podemos enseñar aleatoriamente, al azar, así, lo que me sale, como me han dicho algunos pastores importantes. El Espíritu Santo me indica lo que voy a predicar y yo predico y no preparo nada, ni un bosquejo, ni nada, y el Espíritu Santo me indica cuando yo estoy atrás del púlpito, y la verdad es que muy mal. Si yo lo tuviera que calificar, estuvieran en la universidad y yo fuera maestro de la materia en la universidad, conmigo no aprueban, les aviso. Acá estamos en una facultad bíblica y entonces tenemos que ayudarnos mutuamente y exhortarnos mutuamente. Pero lo tenemos que hacer con excelencia, tenemos que aprender a servir al Señor con excelencia. Si no, no vamos a tener los frutos que el Señor quiere que tengamos. Porque Él es la vida verdadera, nosotros, el Padre, el labrador, nosotros somos los pámpanos, y todo pámpano que no lleva fruto es desgajado, es podado y echado al fuego. Entonces yo quiero llevar fruto y que mi fruto permanezca. Y que no siga sucediendo en las iglesias y que no nos suceda a nosotros, tal vez algo que nos sucedió muchas veces, que es que evangelizamos a una persona, le predicamos el Evangelio, los evangelizamos,
reciben a Cristo en su corazón y al poco tiempo ya no están en la iglesia. Hemos fallado como maestros. Tal vez no hemos fallado como predicadores de la palabra de Dios, porque hemos predicado bien a Jesucristo, pero probablemente hemos fallado como maestros, no enseñando el nuevo camino en que esa persona ha ingresado para que su vida comience a dar en el blanco, que no dé en el blanco en el milenio, que comience a dar en el blanco ahora, porque eso es la aplicación de la palabra Torah. Así que es muy importante lo que estamos aprendiendo. Esta clase es fundamental. ¿Es compleja? Probablemente sea complejo, pero es lo que tenemos que hacer. Si queremos enseñar, aprendamos a enseñar. Aprendamos a enseñar. Nos va a servir en todo sentido, hasta como padres nos va a servir. Los que son jóvenes y tienen hijos chicos y aprenden esta materia, hasta como padres les va a servir para enseñar a sus hijos toda clase de verdad y toda clase de concepto, procedimiento y actitud. Objetivos conceptuales, objetivos procedimentales y objetivos actitudinales. Bien, y como cierre, recordarles, ¿no?, que esto va de la mano de lo que hablamos al principio de la clase, la responsabilidad, entender, ¿no?, que de nuestras enseñanzas muchas veces va a depender la vida presente, pero sobre todo la vida eterna de las personas. Entonces no podemos tomar la enseñanza de la palabra de Dios a la ligera. Quiero decirles que tomamos como completos, o como haber visto en la clase de hoy, todo el capítulo 3 del libro y todo el capítulo 5, que habla justamente de todo esto que estuvimos hablando, de cómo fijar objetivos generales y específicos. Así que tendrían que hacer la tarea del capítulo 3 y del capítulo 5 en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, nos encontraremos nuevamente en la clase del lunes de la semana próxima y deseando que cuando repasen estos capítulos que ha enseñado hoy, les aclare muchísimo más los conceptos. No hay otra alternativa que memorizar algunas cosas. Hay que memorizar, hay que aprender de memoria algunas cosas para poder aplicarlas. Para recordarlas, obviamente. Las aprendemos de memoria para recordarlas y poder aplicarlas. Así que lean otra vez y cuando lean por tercera vez ya van a empezar a memorizar las cosas que es necesario memorizar y que todo lo que enseñamos hemos memorizado. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por haber compartido con nosotros esta clase y nos vemos en la próxima. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona.
Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.